Hay dolores que ni el dinero puede curar, y momentos en que ni el remedio más caro trae alivio. ¿Qué hace un padre rico cuando su hija deja de caminar y ningún médico ofrece esperanza? Muchos lo darían todo, y él lo dio. Pero aquel día, sentado en una banqueta frente a un niño desconocido, escuchó algo que jamás esperó oír. Ella no necesita dinero, solo fe. Y fue ahí donde todo comenzó. Esta historia no se trata de religión, se trata de algo que el mundo moderno ha olvidado. El poder de rendirse, de la humildad y de la fe que nace justo donde nadie ve esperanza. Si alguna vez te sentiste impotente, solo o buscando algo que no se puede comprar, tal vez esta historia sea para ti. Aquella noche parecía como tantas otras. El cielo oscuro escondía las estrellas y el ruido apagado de la ciudad no cesaba. Pero dentro de ese penthouse de lujo en el piso 20, el silencio era más fuerte que el tráfico de abajo. El millonario Eduardo Ramírez sostenía entre sus brazos a su hija de 10 años, Camila, que lloraba en silencio. Ya no sentía las piernas. Ocurrió de repente, y los médicos decían que era algo psicológico, sin lesión aparente. Un tipo de parálisis sin causa definida. Él no lo entendía, solo dolía. En los días siguientes, Eduardo la llevó a los mejores hospitales del país. Estudios, diagnósticos contradictorios, tratamientos experimentales. Ningún resultado, solo ese mismo vacío en los ojos de su hija. Ella, que antes corría por los pasillos de la casa, ahora estaba inmóvil, como si cargara un peso invisible. Eduardo comenzó a perder el sueño, a culparse, a pensar en todo lo que hizo o dejó de hacer. Camila parecía cada vez más lejos, como si algo dentro de ella se hubiera desconectado del mundo. Su madre, Marcela, había fallecido años atrás, un cáncer fulminante y cruel. Y ahora, Eduardo se encontraba solo con una niña sin sonrisa y sin voz. Los empleados de la casa fueron alejándose poco a poco. Él perdió el control de su empresa, rechazó reuniones y solo salía para intentar resolver. Pero nada resolvía, hasta que, sin saber bien por qué, decidió caminar sin rumbo por una zona que solía evitar. El centro viejo de la ciudad. Solo quería salir de sí mismo. El centro estaba húmedo tras la llovizna. La luz de los postes parpadeaba entre callejones oscuros y edificios abandonados. Eduardo, con su traje fino y zapatos caros, desentonaba como un personaje fuera de contexto. Pasó junto a personas sin hogar, vendedores ambulantes, madres con bebés en brazos. El olor a comida callejera y basura mojada flotaba en el aire. Pero a él no le importaba. Caminaba en trance. En una banqueta amplia, vio a un grupo de niños sentados, cubiertos con cobijas delgadas y comiendo de latas abiertas. Un niño de unos 8 años máximo lo miró directo, con unos ojos grandes, sucios, pero tranquilos. A su lado, una niña en silla de ruedas, con una manta vieja sobre las piernas. Eduardo sintió algo extraño al verla. Lo golpeó en el pecho como un espejo empañado. Se parecía a Camila. Eduardo sacó un billete doblado del bolsillo y se agachó frente a la niña. Con cuidado extendió la mano, pero antes de que ella pudiera reaccionar, el niño sucio se puso en medio. Lo miró directo a los ojos y sin pestañear le dijo con firmeza: «Señor, ella no necesita dinero, solo fe». La frase quedó flotando en el aire. Eduardo sintió un escalofrío en la espalda, como si acabara de escuchar una sentencia que lo desnudaba. El billete cayó al suelo, y por primera vez en meses no supo qué decir. Eduardo intentó sonreír, cambiar de tema, hacer una broma, pero el niño seguía serio. Con la piel cubierta de mugre y el cabello enredado, parecía más viejo por dentro que por fuera. No hablaba como un niño cualquiera, ni miraba como uno. Eduardo le preguntó su nombre, pero él solo respondió: «Eso no importa ahora». Luego señaló a la niña y dijo: «Ella todavía puede volver si usted también cree». Esa noche cambió algo dentro de él. Eduardo regresó a casa con la mente revuelta, sintiéndose ridículo por haber querido ofrecer dinero como quien compra alivio. Pero no podía sacar la voz del niño de su cabeza.
Era como si esas palabras hubieran tocado una herida vieja que fingía no tener. Miró a su hija, dormida e inmóvil, y sintió una culpa silenciosa. Tenía dinero, tenía todo, pero ya no tenía fe. Al día siguiente, volvió al mismo lugar, pero no había nadie, ni los niños, ni la silla de ruedas. Preguntó a los comerciantes de la zona, pero nadie sabía nada. Algunos ni recordaban haber visto niños ahí. Eso lo perturbó aún más. Entonces, por primera vez, decidió hacer lo impensable: contarle a Camila lo que había pasado. Camila estaba en el balcón, mirando al horizonte, aunque no parecía ver nada. Eduardo se arrodilló a su lado y comenzó a contarle con voz baja la historia de la noche anterior. Habló del niño sucio, de la frase misteriosa, de la niña en silla de ruedas. Ella lo escuchaba en silencio, sin reaccionar. Pero cuando él repitió la frase, ella no necesita dinero, solo fe, algo en sus ojos brilló, aunque fuera solo por un segundo. ¿Y si es verdad?, preguntó, más para sí mismo que para ella. ¿Y si lo que falta aquí dentro no es un médico ni tecnología, sino otra cosa? Camila, por primera vez en semanas, giró lentamente el rostro hacia él y susurró: ¿Tú de verdad crees en eso, papá? Eso lo rompió por dentro. No sabía qué responder. Pero en ese momento, una semilla fue plantada. Eduardo sintió que algo había comenzado a cambiar, no en el cuerpo de su hija, sino en su corazón. Y aunque no sabía por dónde empezar, le prometió que regresaría a ese lugar hasta encontrar al niño otra vez. Quería respuestas, y quizás en el fondo quería encontrarse con la fe que había perdido. En los días siguientes, Eduardo volvió al centro de la ciudad, siempre a la misma hora, caminando por las mismas calles, mirando cada rostro infantil con esperanza y ansiedad. Llevaba comida, cobijas, a veces juguetes. Ayudaba a quien podía, pero ninguno era el niño. Preguntaba, describía, mostraba fotos de Camila en su silla. Nada. Las noches empezaban a ponerse más frías. Eduardo comenzó a conocer historias dolorosas de quienes viven en la calle. Historias de abandono, adicciones, hambre, abuso. Y en medio de ese paisaje cruel, empezó a notar que su dolor, aunque real, no era único. Comenzó a hablar con personas que antes habría ignorado. Empezó a escuchar más y a hablar menos. No lo sabía, pero estaba cambiando. Algo en su mirada era distinto, algo más humano, más vulnerable. Cada día se alejaba un poco más del empresario frío y se acercaba al padre dolido, al ser humano roto, pero ahora dispuesto a reconstruirse. Lo que no imaginaba era lo que lo esperaba en un callejón olvidado detrás de una lonchería abandonada. Fue una tarde, cuando ya pensaba en rendirse. El cielo estaba teñido de naranja y violeta y el aire olía a pan viejo. Eduardo escuchó un sonido tenue, risas de niños. Siguió el sonido hasta el callejón y ahí estaba él, el niño sucio, sentado en el suelo, con una bolsa de plástico llena de tapitas de colores. A su lado, la misma niña en silla de ruedas, sonriendo. Esta vez, el niño no esperó a que Eduardo hablara. Simplemente se levantó, le tomó la mano con naturalidad y dijo: «Sabía que usted iba a volver». Eduardo, sorprendido, solo asintió. El niño señaló a la niña y completó: «Ella todavía no camina, pero su corazón ya late diferente». Eso sonó extraño. «¿Cómo sabes eso?», preguntó Eduardo. «Porque yo escucho lo que los adultos ya olvidaron cómo escuchar», respondió el niño. Con un nudo en la garganta, Eduardo se arrodilló frente a ellos y preguntó qué debía hacer. «No se trata de hacer, señor. Se trata de creer. La fe empieza cuando la lógica se rinde. Su hija no necesita a un empresario. Necesita a alguien que crea». Y Eduardo entonces sintió algo que no sentía desde hacía años: ganas de llorar. Esa misma noche, el niño sacó de su bolsillo un pequeño objeto. Una cruz hecha con 2 ramitas amarradas con hilo rojo. «Désela a ella. Y no le explique nada. Solo dígale que viene de alguien que todavía cree». Eduardo la sostuvo como si fuera de oro. No entendía el simbolismo, pero sentía que era importante. Volvió a casa sin decir palabra. Al llegar, entró al cuarto de Camila.
Ella estaba despierta mirando el techo. Se sentó junto a la cama, puso la cruz en su mano y dijo con voz temblorosa: «Es de un niño que vive en la calle. Dijo que cree en ti». Ella apretó el objeto, cerró los ojos y lloró. Por primera vez en mucho tiempo. En los días siguientes, Eduardo no vio cambios físicos, pero Camila empezó a hablar más. Empezó a sonreír, aunque fuera apenas. Pidió escuchar canciones antiguas, ver fotos de su mamá, pintar con los dedos aunque fuera desde la cama. Pequeñas señales. Pero para quien ya lo había perdido todo, era mucho. Eduardo volvió a buscar al niño. Quería agradecerle, entender más, hacer algo por él. Pero una vez más, había desaparecido. Se esfumó como había llegado. Parecía un fantasma callejero, un ángel disfrazado, una invención de la fe. Eduardo no sabía. Empezó a preguntar en las iglesias cercanas, en los albergues, en las misas. Nadie lo conocía. Nadie. Fue en una de esas búsquedas cuando encontró a una señora que trabajaba en un refugio. Al escuchar la descripción del niño, se quedó en silencio y luego murmuró: «Eso suena como un niño que ayudó a mi nieta hace años, pero murió en un incendio. Hace más de 5 años». Eduardo se congeló. «¿Cómo que murió?». Ella señaló un mural. Había una foto. Era él, los mismos ojos, el mismo gorrito caído, el mismo niño. Eduardo salió de ahí sin sentir el suelo bajo sus pies. Eso escapaba a cualquier explicación lógica. ¿Estaba perdiendo la cordura? ¿Había imaginado todo? Pero la cruz, la reacción de su hija, la transformación, todo fue real. Tal vez más real que cualquier diagnóstico médico. Y entonces entendió: no todo lo invisible es irreal. Con el tiempo, Camila comenzó a mover los dedos de los pies, luego las piernas, después los brazos, con más fuerza. Los médicos estaban perplejos. Llamaron a especialistas, repitieron estudios. Ninguna lesión, ninguna causa, solo una conclusión. Ella estaba regresando, poco a poco, como una flor que se abre sin prisa después del invierno. Eduardo, en lugar de gritar victoria, simplemente sonrió. En el fondo sabía que no fue obra de la ciencia, o mejor dicho, que la ciencia no puede explicarlo todo, y que hay cosas que solo el corazón puede comprender. Camila lo invitaba a orar, a reír, a recordar a Marcela, a imaginar que aquel niño volvería como un amigo de otro mundo. Y aunque no tenía todas las respuestas, Eduardo sentía paz. Por primera vez no necesitaba tener el control. No necesitaba entenderlo todo. Solo creer y amar, como un padre, como un hombre que, por fin, entendió lo que realmente importa. Meses después, Eduardo y Camila regresaron al centro de la ciudad, esta vez juntos. Ella ya caminaba con apoyo, pasos lentos pero firmes. Recorrieron las mismas calles, las mismas banquetas. Vieron nuevos rostros, nuevas historias. Entregaron cobijas, sonrisas, esperanza. Fueron hasta el callejón. Estaba vacío, pero en el suelo había una nueva cruz, hecha de ramitas, con hilo azul. Camila se agachó, la recogió y dijo: «Él todavía está aquí». Eduardo miró al cielo y lloró, por la ausencia, por la presencia, por la vida. No hizo falta decir nada más. Eduardo vendió parte de su empresa, fundó un centro de apoyo para niños en situación de calle y nombró el proyecto con las palabras que cambiaron su vida: solo fe. Todos los días escuchaba nuevas historias, algunas con finales felices, otras no tanto, pero todas verdaderas, todas humanas. Comenzó a ver el mundo con otros ojos y entendió que el milagro no es lo que pasa de afuera hacia adentro, sino lo que cambia de adentro hacia afuera. Camila, ahora con 13 años, contaba su historia a otros niños. Hablaba sobre la fe, el amor y aquello que ni los adultos saben cómo explicar. Y aunque nadie más volviera a ver al niño, Eduardo lo sabía. En el fondo él seguía por ahí, ayudando en silencio, hablando poco, pero dejando huellas de fe por donde pasaba. Algunas personas solo aprenden cayendo, otras
solo aprenden cuando alguien en el suelo habla más fuerte que todos los que están de pie. Eso fue lo que Eduardo descubrió, que a veces hay que arrodillarse en la banqueta para escuchar lo que el corazón había olvidado, y que un niño pobre, sucio, rechazado, puede llevar en su interior una sabiduría que no se aprende en ninguna universidad. Ella no necesita dinero, solo fe. Esa frase cambió una vida. Tal vez pueda cambiar muchas más, tal vez incluso la tuya. No siempre lo que nos falta es algo material. A veces lo que nos falta es solo fe. Esta historia nos muestra que lo imposible puede ser solo aquello que aún no ha sido tocado por la esperanza, que la humildad sana más que el orgullo, y que los milagros suceden donde existe amor. Si esta historia tocó tu corazón de alguna forma, escribe aquí abajo en los comentarios: yo todavía creo. Suscríbete al canal Historias que Sanan y comparte este video con alguien que también necesita volver a creer. Porque a veces, un solo video puede ser justo lo que alguien necesita para reencontrar la fe.